Vamos a pasar ahora a revisar lo que ya les subí en Blackboard para ver cómo se va a manejar nuestro curso en términos generales. Ustedes ya tienen toda la información ahí. La vamos a ir revisando aquí. Ya si quieren abrirla en su propio Blackboard, tampoco pasa nada. Aquí está mi presentación, ¿no? Ya saben, soy licenciado en Lengua y Literaturas Hispánicas y además pasante de la maestría en Lingüística Hispánica. Solamente aquí el asunto de mis contactos. Me pueden contactar por cualquiera de esos dos medios y solamente para comentar, ¿no? Alguien por ahí ya comentaba el asunto de WhatsApp. Efectivamente, yo también suelo hacer esa estrategia con mis grupos. Yo hago todos los anuncios sobre lecturas, calificaciones o a lo mejor sobre alguna actividad que se ponga, los videos que se suban, etcétera, a través de los anuncios de la plataforma de Blackboard. Pero como sé que no necesariamente todos tienen la costumbre de a lo mejor revisar regularmente la plataforma, me gusta tener un grupo de WhatsApp, valga la redundancia, del grupo, para poder estar ahí copiando y pegando los anuncios y les llegue en el momento en el que yo suba el contenido a Blackboard. Para que después no haya pretextos de, es que no lo vi o lo puso tarde o así. Se los pongo ahí en WhatsApp y ya, ustedes sabrán si lo hacen o no, ¿no? Pero me gusta dar los anuncios por ahí. Ahora, mi pregunta es, ¿ustedes ya tienen grupo, de este grupo, o habría que crearlo? Sí, ya tenemos uno. Ya ¿De qué tenemos uno. materia? ¿De qué materia es? Es general. Ok, Sí, es general. entonces, si ya está creado, ¿alguien es el administrador? Yo ahorita le paso el link. El asunto es que no quiero que a lo mejor sea el propio grupo que ustedes ya tienen. Me gustaría crear otro para que ustedes también tengan ese grupo privado como grupo, porque no es válido que un profesor sea invasivo en ese sentido. Lo preguntaba por si hay la posibilidad de copiar ese grupo y hacer otro nuevo, o habría que crearlo nuevamente. Pues si quieren puedo crear otro, nada más mándenme mensaje y ya para crearlo. Ok, entonces, si quieres, mándamelo tú. Igual yo abro el grupo porque me gusta ser el administrador y ya tú pasas el link a los compañeros, ¿no? Ok. Mándame el mensaje para que lo cree y ya tú puedas mandar el link a los compañeros. Y ahí voy a estar dando prácticamente todos los avisos sobre la sesión. Les digo, los copio directamente de Blackboard para aquellos a los que no les guste mucho entrar a la plataforma, por ahí los pongo y ya ustedes sabrán lo que hacen o no con la información, ¿no? Esto de la misión y la filosofía lo dejamos para el final porque sí me gustaría tocar todo lo demás. Vamos a ver primero el plan de estudios de la materia, que es el que tienen aquí. Ustedes ya lo pueden descargar, lo pueden ver. Y vamos a platicar un poco más a fondo de qué se va a tratar esta asignatura. Probablemente en estos momentos a muchos les va a sonar que les voy a hablar en chino, no a todos, porque había varios que ya habían tomado esta materia. Profe, A esos mismos, ¿sí? se me trabó la computadora. ¿Puede volver a darme su número, por favor? Ah, el número, déjame revisar. Aquí está, 5521 48 86 90. Ok, muchas gracias. A los que ya conocen la materia, seguramente yo esperaría que no les aburra, pero probablemente lo va a hacer porque, pues, para muchos es nueva la materia y de eso se trata, ¿no? El asunto de los temas. Dime, Aline. Aline, perdón, Aline. Sí, es que yo quería decir que no estoy en ningún grupo de WhatsApp y que si me podrían anexar a los que vayan a hacer. Ok, yo voy a pasar el link por aquí en el grupo ahorita Yo también no estoy en ningún grupo, por eso también pero preguntaba. si les llegase el mensaje, yo les pediría que, no a todos, primero voy a crear el link
y lo mando. Ya, si alguien no está en el grupo o no está en los otros grupos, me lo manda, porque si no se va a llenar mi WhatsApp de mensajes y ese va a ser el problema. Mandarme un mensaje con su nombre completo y la materia en la que están para que yo sepa en qué grupo, en qué grupo ponerlos, ¿no? Porque tengo varios grupos, entonces necesito identificarlos bien, ¿sí? Ustedes pueden mandarme el mensaje directamente al WhatsApp y yo las agrego al grupo. Ok, gracias. Ok. Bueno, como les decía, algunos yo esperaría no aburrirlos, pero si ya conocen estos temas que son básicos en fonética y fonología, probablemente se van a aburrir, ¿no? Digo, la ventaja es que seguro pasarán la materia con 10, pero los contenidos pueden llegar a ser muy repetitivos. El objetivo de la materia sería reconocer los elementos, funciones y principios fonéticos fonológicos de las lenguas francesa e inglesa para el desarrollo de las habilidades de comprensión auditiva y de expresión oral a partir de las prácticas de identificación, discriminación y producción del sistema de sonidos. Muy importante recalcar esto de sistema de sonidos, porque de lo que nos habla en muchos sentidos es que vamos a ver los sonidos de manera aislada. La práctica fonética de corrección en términos de el aprendizaje de lenguas extranjeras requiere de varias cosas y una de ellas, la principal, es tener un laboratorio para hacer este tipo de prácticas. Como se podrán dar cuenta, en un sistema remoto esto no es posible. Por tanto, también eso nos limita a realizar prácticas específicas con relación a la pronunciación específica de algún fonema o incluso de algunas palabras que vayamos a revisar durante el curso. Entonces, también esa es otra de las razones por la que el curso puede tornarse muy teórico, porque nos hacen falta las herramientas. Y en muchas ocasiones el audio que ustedes producen por aquí no necesariamente es nítido y no permite muy bien distinguir el tipo de pronunciación que están haciendo, ¿no? También a veces es necesario ver la manera en la que están articulando el sonido y un sistema en línea no necesariamente brinda estas posibilidades. Entonces también hay una reserva, ¿no? Por el asunto de prácticas de identificación y discriminación de sonidos. Repito, esto es más fácil en un laboratorio. Aquí vamos a ver recursos electrónicos para que ustedes puedan atender a este tipo de situaciones. Cómo identificamos fonemas o cómo discriminamos entre fonemas, páginas de pronunciación, bancos de sonidos, diccionarios que tienen audio, que además ustedes seguramente los conocen porque todo el mundo conoce Word Reference y sabemos que ahí viene la pronunciación de las palabras. Herramientas que permiten subsanar un poco esta carencia de laboratorios. Aunque también en las prácticas fonéticas en laboratorios generalmente se utilizan las mismas herramientas, ¿no? Vamos a pasar al contenido temático. Primera aclaración general es que el curso es muy ambicioso en el sentido de que pretende que veamos demasiadas cosas en un primer cuatrimestre. Yo en lo personal, y esto es un comentario ya que tiene que ver con los programas que yo no los hago, los hace la institución y por tanto hay que seguirlos, pero yo en lo personal, por ejemplo, este programa estaría mucho mejor si se dividiera entre los dos cuatrimestres porque permitiría ahondar mucho más en temas de especial relevancia que por el tiempo que tenemos no necesariamente nos pueden dar tiempo de tocar, ¿sí? Entonces, esa sería mi primera aclaración. Son muchos temas. Ahorita vamos a ver cuáles son los que probablemente no lleguemos a tocar del todo o que lleguemos a tocar de manera muy tangencial por el asunto del tiempo, ¿sí? La unidad 1, definición de conceptos, fonética y fonología. Vamos a ver efectivamente estas disciplinas, cuáles son su objeto de estudio, qué diferencia a cada una de estas disciplinas, fonética y fonología. En términos generales son hermanas y son muy similares porque prácticamente siempre van juntas, pero en términos de objeto de estudio específico sí hay una diferenciación y eso es lo que vamos a ver en la primera unidad. Esta unidad va a ser introducirlos a lo que se refieren estas dos ramas del saber, ¿no? Por eso también después vamos a revisar lo que sería
la perspectiva articulatoria de la fonética, la perspectiva acústica y la perspectiva auditiva y perceptiva. Los sonidos del lenguaje se pueden estudiar desde diversas perspectivas y estas perspectivas son estas. Lo podemos estudiar desde el punto de vista articulatorio, desde el punto de vista acústico o desde el punto de vista perceptivo. Y eso es lo que vamos a revisar en esta parte. Después viene la parte de la fonología y nos habla de sonidos, fonemas y pares mínimos. En esta parte específica del curso vamos a meternos a la definición de lo que sería un fonema y a la definición de lo que sería un alófono. Les digo, para ustedes, probablemente algunos, estos términos suelen en chino, pero se irán aclarando conforme avancemos en el curso. Son términos complicados, por lo que creo que esta va a ser uno de los temas más largos que vamos a tratar, para poder diferenciar cuando un sonido forma parte del sistema lingüístico de una lengua y cuando no necesariamente lo hace en términos de alofonía, aunque forma parte de la lengua en general. Ya lo iremos viendo. Después viene en la parte 2 de la unidad 2, la fonética articulatoria, que aquí alguien por ahí había mencionado y me parece una muy buena explicación. Veremos la forma en que el cuerpo articula los sonidos. Teóricamente, porque no podemos estarlos viendo en el sentido de cómo articulas ese sonido. Además, se darán cuenta también que es una cosa muy complicada de poder ver. Generalmente siempre es a través de instrucciones o tratar de imitar a quien lo produce o viendo algunos videos que veremos en su momento sobre este tipo de articulación. Pero en esta parte estaremos viendo el papel que juega el cuerpo en términos del aparato fonador para la producción de los sonidos. Los tipos de rasgos que implican los órganos articulatorios y que nos posibilitan generar un determinado sonido y cómo podemos describir un sonido a partir de la articulación que producimos con el cuerpo. Ese sería el objetivo de la unidad 2. Después en la unidad 3, donde dice principios de fonología, aquí esto de principios de transcripción fonológica y fonética también lo vamos a ver en el sentido de, algunos de ustedes ya lo saben, otros no, pero en fonética y fonología utilizamos unos determinados símbolos para representar los sonidos de una determinada lengua. Y aquí nos estaremos enfocando en la distinción entre dos tipos de transcripción de los sonidos. No me voy a meter ahorita cuáles, simplemente quédense con que hay dos y tienen características específicas para la transcripción de un determinado sonido del lenguaje. Y eso es lo que estaríamos viendo en esta parte. Junto con este tema, nos adentraremos un poco al asunto de qué es el alfabeto fonético internacional. Nosotros tenemos una herramienta que en fonética se utiliza para describir, teóricamente, porque lo pongo entre comillas porque no siempre ocurre, a veces tenemos que inventarnos algún símbolo, pero en muy raras ocasiones porque el alfabeto fonético internacional es muy bueno y se ha ido perfeccionando a lo largo de los años, pero es una herramienta que nos permite describir los sonidos de cualquier parte del mundo. Y esa herramienta vamos a aprender a manejarla, vamos a aprender a describir los fonemas a partir de esa herramienta y la vamos a utilizar para adentrarnos en el estudio de los fonemas de las lenguas. Porque de ahí se deriva cuáles son los fonemas que pertenecen al español, cuáles son los fonemas que pertenecen al inglés, cuáles son los fonemas que pertenecen al francés. Bueno, esa tabla lo que nos permite es generar inventarios fonéticos o fonológicos de cada una de las lenguas, y eso es lo que vamos a hacer a partir de la revisión de esta herramienta. También aquí, en esa herramienta tenemos los signos diacríticos. Esto es más complicado, lo veremos en su momento, pero se refiere a determinados rasgos que los fonemas pueden adquirir en la pronunciación de una determinada lengua, ¿no? Supongamos que a lo mejor como en francés, una vocal se nasaliza o es una vocal nasal, entonces tenemos un determinado simbolito que ocupamos para decir que X vocal tiene el rasgo nasal. Y ese simbolito lo vamos a poder encontrar en el alfabeto fonético internacional. Y es ahí donde los vamos a meter.
Después, en el temario viene, aquí es donde ocurre el salto, ¿no? Porque desde mi punto de vista, aquí lo que tendríamos que pasar directamente es a la descripción de los alfabetos fonéticos del francés, del inglés y del español, para que ustedes tuvieran ya las bases para poder meterse a los otros temas. Es aquí donde yo creo, en lo personal, que el temario debería dividirse en dos y estos temas deberían pasarse a fonética 2. Pero como no ocurre, entonces tenemos que verlos aquí. En la unidad 4 vamos a ver elementos prosódicos. Este tema es súper extenso. De una vez voy a advertir que, por eso les digo, esto debería estar en fonética 2. Aquí vamos a tocarlo de manera muy rápida y general, porque prácticamente la mayoría del curso nos la vamos a llevar en la primera parte junto con lo que viene en el apartado 6. Pero aquí vamos a ver elementos prosódicos. La musicalidad de las lenguas, o a qué nos referimos con la prosodia de las lenguas. No necesariamente vamos a llegar a tocar la prosodia del inglés y del francés, porque eso se extiende demasiado. Otra de las complicaciones que tenemos con este tipo de programas es que están enfocados a dos lenguas, ¿no? Si estuvieran enfocados solamente a una lengua, podríamos especificarnos en una sola lengua y entonces a lo mejor ver ejemplos más concretos, pero como son dos, teóricamente tendríamos que trabajar los dos al mismo tiempo y el tiempo nos apremia y no necesariamente a veces podemos hacerlo. Entonces, en varios de estos temas nos vamos a quedar solamente con definiciones o con elementos. Claro, les daré herramientas que ustedes podrán consultar después para trabajarlo, pero de una vez advierto que aquí, porque además también solamente nos está pidiendo que trabajemos los conceptos, ¿no? No nos está diciendo que lo apliquemos necesariamente a una lengua determinada. Entonces también esa es una ventaja, ¿no? La sílaba, ese sí lo veremos de manera muy concreta, porque es el nivel superior a los fonemas y veremos cómo se agrupan los sonidos al interior de una determinada palabra o secuencia fonémica. Los acentos, que ojo, aquí no se refiere a acentos como ustedes me lo explicaban, de acento en Gran Bretaña o acento norteamericano. Aquí nos referimos a la cualidad vocálica del acento. Es decir, por ejemplo, en la palabra compró, tenemos un acento en la O final. Compró, acento tónico, prosódico, a eso nos referimos aquí. Veremos definiciones sobre ese asunto. Y melodía y entonación son dos elementos que en fonética se le denominan suprasegmentales. Los primeros son segmentales, estos serían suprasegmentales, y que tienen que ver con las cadencias o la musicalidad que adquieren las oraciones cuando hablamos. Evidentemente, hay muchas cosas que comparten las lenguas, pero hay otras que no. Este tema es muy extenso, muy complejo, y solamente, aquí sí, eso seguro, solamente veremos conceptualizaciones y quizá algún ejemplo de los idiomas, pero no pasaremos más allá. Ya les daré yo alguna herramienta o les subiré alguna herramienta para que ustedes puedan estudiarlo a lo mejor con más detenimiento, pero nosotros solamente nos quedaremos aquí sí en el nivel de los conceptos, porque solamente melodía y entonación requeriría un curso aparte para trabajar las dos lenguas, porque tiene que ver con cosas ya de discurso y de interacción inmediata. Y eso es mucho más fácil aprenderlo, pues en el sentido para distinguir cosas, ¿no? Cómo se realiza una determinada entonación, gesticulación, etcétera. Eso se aprende ya, digo, a falta de, no vivimos en Francia, a falta de ese tipo de contexto, se aprende mejor viendo películas, escuchando videos, escuchando entrevistas, etcétera, pero no nos dará tiempo de eso. Entonces, ese tema sí va a quedar ahí en el tintero. Los sonidos y las letras en la cadena hablada, esto sí lo vamos a ver junto con lo anterior, ¿no? Este tema, de hecho, debería venir antes, porque aquí habla de los segmentos y las consonantes y las vocales que nosotros veremos con el alfabeto fonético internacional, pues son a lo que se le denomina segmentos. Y los segmentos, que son las consonantes y las vocales, lo habremos visto ya en la unidad 3 y 2. Entonces, en la unidad 5 estaría cubierta ahí. Solamente hablaremos un poco de por qué se denominan segmentos y algunos conceptos sobre pausa y enlace, ¿no? Ahora, como se dan cuenta, hasta aquí todo el curso es teórico. Las 5 primeras unidades son teóricas.
Y luego viene una sexta unidad que ya habla el francés e inglés en la práctica. Dice, desarrollo de las habilidades auditivas y de expresión oral a partir de la práctica fonológica y fonética. El alfabeto fonético en francés e inglés, los acentos y los signos fonéticos. Lo estoy leyendo todo solamente para ahorita distinguirles qué temas siguen siendo teóricos y cuáles ya se adentran más en la práctica. La segmentación de las sílabas, el ritmo y la entonación en las frases, el encadenamiento, la transcripción fonética. Del 6.2 al 6.7 son prácticamente temas que habremos ya tocado en las sesiones anteriores. Todavía no sé bien si en este curso vamos a hablar a profundidad sobre el alfabeto fonético del inglés y del francés. A mí me gustaría, porque si no los vuelvo a ver, digo, a lo mejor me cambian del grupo de fonética 2 y entonces ya les toca otro profesor. Uno de los conflictos que a mí me ha llegado en fonética y fonología 2 es que los estudiantes no necesariamente conocen o no necesariamente les enseñaron los inventarios fonéticos del francés y del inglés de manera diferenciada. Llegan a mi curso de fonética y fonología 2 sin saber exactamente cuáles son los fonemas que conforman el inglés y cuáles son los fonemas que conforman el francés. Ahora, eso no está mal porque también teóricamente en fonética y fonología 2 lo tendrían que ver. Pero ya que su práctica general se basa en esto, a mí sí me gusta trabajarlo en este curso porque se me hace muy importante que ustedes vean la utilidad de todos estos conceptos que vamos a ver en la descripción de los fonemas del inglés y el francés. Entonces todavía no sé exactamente hasta qué punto vamos a trabajar cada uno de estos inventarios fonéticos, porque, por ejemplo, cuando me dieron a mí por primera vez la materia, yo sí di de manera muy profunda cada uno de los alfabetos, y ya después en la materia 2 profundizaron en este tema, pero ya traían esos conocimientos, ¿vale? Los acentos y los signos fonéticos es algo que ya veríamos con el trabajo con el AFI. La segmentación de sílabas lo vamos a ver en el tema de sílaba que vimos arriba. El ritmo y la entonación en las frases también lo veremos en esa unidad, aunque ya les comento en el sentido de que solamente conceptos porque no nos va a dar tiempo. El encadenamiento y la transcripción fonética también la veremos en su respectiva unidad, ¿no? Por ejemplo, aquí transcripción fonética la tenemos en la unidad 3, principios de la transcripción fonológica y fonética. Y ahí es donde trabajaremos un poco esto. También hay que una advertencia. Yo en este curso, primero, no soy muy dado a hacerlos transcribir fonética. Igual a lo mejor, si les interesa, podríamos hacer un ejercicio de ese tipo. Pero ¿por qué no lo hago? Porque la transcripción fonética no necesariamente les sirve a estudiantes de lenguas extranjeras que tienen como metas a lo mejor la docencia, la traducción, a lo mejor el perfeccionar un determinado idioma, porque de nada les sirve conocer ustedes cómo se transcribe una determinada palabra en francés o en inglés. Claro, si lo memorizaran, pues igual a lo mejor sí, porque lo pronunciarían como lo tienen en la memoria. Pero lo cierto es que nadie tiene, o bueno, por lo menos no sino una memoria fotográfica, nadie tiene la capacidad de aprenderse la transcripción de todas las palabras del francés, ¿no? Ya quisiéramos a veces dominar todo el vocabulario de primera. Entonces, de nada sirve que yo los ponga a transcribir si no lo van a utilizar. La transcripción fonética generalmente se utiliza para hacer estudios lingüísticos. Y estudios lingüísticos tiene ya que ver con una rama de la ciencia que se denomina lingüística y que va por otro lado, porque hace investigación sobre fonética. Y ahí sí la transcripción fonética es súper necesaria porque necesitas hacer análisis fonético. Con ustedes no. Con ustedes quizá la mejor manera de aplicar la fonética es conocer la herramienta y saber cómo se utiliza en determinadas herramientas virtuales como diccionarios, páginas de internet, etcétera, porque eso les da la posibilidad a ustedes de oír la palabra, leer, tener la capacidad de leer las transcripciones que les presentan y entonces reproducir el sonido y generar la práctica, ¿sí? Entonces, transcripción fonética no suelo meterme tanto. Y con el desarrollo de las habilidades auditivas y prácticas de identificación y discriminación, es lo que les comento. Vamos a hacer prácticas auditivas porque vamos a estar escuchando bancos de sonidos, bancos de fonemas,
vamos a estar escuchando páginas donde se pronuncien las palabras, etcétera, pero no vamos a pasar mucho de ahí, ¿no? Porque además también se me hace imposible monitorearlos a todos en una sola sesión para ver cómo pronuncian, ¿no? Imagínense, si ahorita para participar nos echamos 1 hora con 45 minutos, si en una clase me pongo a pronunciarme la palabra revoir, ¿no? Pues vamos a estar aquí otros 45 minutos cada uno pronunciando la palabra revoir. Entonces eso se hace un poco imposible, ¿no? Entonces este tipo de prácticas en un sistema en línea no son factibles, pero les repito, creo que con las herramientas que vamos a revisar y les voy a proporcionar, ustedes tendrán las herramientas suficientes para practicar de manera independiente y poder mejorar en su pronunciación, ¿vale? No sé si tengan alguna pregunta con el programa. ¿Les pareció claro? Les digo, tal vez los conceptos especializados no necesariamente, porque son complejos, pero en términos generales, ¿les quedó claro lo que vamos a estar haciendo a lo largo del curso? ¿O alguna pregunta que tengan con relación al programa? A mí me pareció bien, sí lo entendí. Ok. ¿Las y los demás? Yo la verdad me gustó muchísimo. Siento que hay cosas que ya vi y entonces como que saber por dónde voy a volver a pisar es algo que me pone en confianza. Ok. ¿Alguien más? ¿Algún comentario sobre el programa? ¿Quedó más o menos claro lo que vamos a estar viendo? Sí, profe, sí quedó claro. Ok, bueno. Sí, Ya profe. viendo el programa, vamos a pasar a otras cosas. Antes déjenme buscar este archivo, lo que pasa es que me interesa mucho esto porque a veces no queda claro a los alumnos por qué tenemos que ver estas materias que a veces, porque sí ocurre, suelen tornarse muy aburridas. Voy a ir lento porque sí me interesa que se entienda. Ya si nos hiciera falta abordar algún tema de inducción, tomaremos algunos minutos de la siguiente sesión. No me gustaría porque me gustaría empezar a los temas, pero sí es importante revisar detenidamente, sobre todo lo de la misión, que es un requisito que nos piden, entonces tenemos que verla. Es muy larga, por eso la estoy dejando al final. Pero me interesa que veamos esto que les voy a presentar, porque a veces dicen los estudiantes, es que ¿por qué esta materia es así? ¿O por qué nos están enseñando de esta manera esta materia? Déjenme encontrarlo aquí. Como ustedes saben, tienen la posibilidad de titularse, no, perdón, a través del examen que genera el Ceneval y que se llama examen, ¿cómo? EGEL, ¿no? Les falta mucho para eso, evidentemente, pero creo que es un ejercicio que yo no había aplicado, pero este cuatrimestre sí. Creo que es muy importante que ustedes vean por qué se les da esta materia como se les da. Esta es la guía del examen general para la acreditación de licenciatura en enseñanza del inglés. Ustedes no tienen o no hay un examen que se especifique en inglés y francés. Ustedes tienen la opción de titulación a través de este examen, es decir, pasan el examen y si no me equivoco les dan el título, pero no hay uno específico a su carrera. El más cercano que encontré a lo que ustedes están estudiando es este. Voy a preguntar a la directora o al director académico, perdón, al director, mi director es de Los Reyes, y en Querétaro es el maestro Romero, si este es el examen que se les aplica. Pero fuera este o el otro que encontré sobre acreditación de enseñanza del inglés, este examen está estructurado de la siguiente manera. Tenemos 3 áreas que se les evalúan y luego tenemos, cada una de esas áreas se subdivide en estas otras. La primera área sería Origins and Concepts of English y ahí tendríamos 2 subáreas que serían Origin and History of the English Language y Concepts and Terminology of Language. Nuestra materia de fonética y fonología está inscrita o está comprendida en esta segunda subárea. Ahorita vamos a ver la especificación de la subárea. Y como se pueden dar cuenta, en el número de reactivos que les proporcionan en EGEL
son 170. Y de esos 170, 44 se refieren a esta subárea. Les evalúan con 44 reactivos esta subárea. Ahora bien, esa subárea no necesariamente se enfoca en fonética solamente. Si bajamos un poco más a la guía y vamos a donde dice aspectos a evaluar, vamos a encontrar el área, Origins and Concepts of English, en donde se evalúa el conocimiento del origen y de los componentes de la lengua, y va a haber dos subáreas que se van a evaluar. Origin and History of the English Language, en donde van a evaluarles los conocimientos del origen y las influencias que crearon el idioma inglés. Y luego, en la otra subárea, les van a evaluar Concepts and Terminology of Language. Y ahí les van a evaluar conocimiento de términos y conceptos utilizados para describir los componentes de la lengua. Fonética, fonología, morfología, bla, bla, bla. Es decir, en esta subárea les van a preguntar sobre esta materia y los conceptos y los términos lingüísticos que se utilizan para describir una determinada lengua. Se dan cuenta, después ustedes van a tener morfología y sintaxis, que es en donde van a ver la siguiente parte, y semántica, pragmática y análisis del discurso lo irán cubriendo con otras materias, ¿sí? Pero aquí ustedes inician con fonética y fonología. Por eso es tan relevante que se tomen muy en serio desde hoy la materia. Porque si ustedes van con las bases, hacen las lecturas, guardan las presentaciones, guardan sus lecturas, incluso descargan esta guía y comienzan a leer, porque yo voy a proporcionar una determinada bibliografía, pero ustedes en esta guía pueden encontrar también bibliografía especializada que se refiere a los temas que les van a evaluar. Pero si ustedes se lo toman en serio desde ahorita, no les va a costar trabajo el examen después, porque ya tendrán las bases para poder resolver la mayoría de las preguntas que les hagan en este nivel. Solamente comentarles, aquí no nos vamos a meter mucho en esto, si ustedes bajan un poco más, van a poder encontrar la bibliografía con relación a los rubros que se evalúan. Por ejemplo, aquí en Knowledge of Concepts and Terminology of Phonology, se van a dar cuenta que prácticamente toda la bibliografía es teórica. Hay algunas que son de tipo práctica, pero la mayoría son bibliografía teórica para conocer los conceptos fundamentales para describir los sistemas fonéticos, ¿no? Sí, dime, Aline, no sé si levantaste tú la mano otra vez. No, no la he bajado, disculpe. Ah, ok. ¿Guadalupe? ¿Mancilla? Sí, yo tengo una duda. Como nos comentaron al principio que vamos a tomar el Ceneval, ¿es como el Ceneval general o solamente va a ser este? No, les digo, yo voy a preguntar apenas porque no tengo mucho conocimiento. O sea, tú vas a la página del Ceneval y tú pones examen general para el Ceneval, pero el Ceneval, por lo que yo sé, no tiene un examen general. Lo subdivide por áreas de conocimiento y este está incluido en, si no me equivoco, ciencias de la comunicación. Entonces, sería como, perdón, sería como, o sea, no es, porque tengo una amiga que tomó el mismo examen, pero para entrar a una universidad, pero ella tuvo como matemáticas, todo eso, y no se especializó en lo que ella iba a estudiar. Y quería este es un examen, perdón, okay. Sí. No, nada más como que quería aclarar mi duda existencial. Ok, sí, por eso les digo, voy a preguntar bien y para darle la información correcta. Aquí nada más se los presento porque aquí es donde, digamos, esto se acerca más al programa que ustedes tienen. Efectivamente hay un examen general, pero es para ingresar a la licenciatura. Ajá, y no sé si a lo mejor les apliquen ese, que lo dudaría mucho porque es el examen inicial. Entonces, desde mi punto de vista, lo más probable es que les apliquen este. Pero les digo, yo pregunto y ya les doy la información correcta, ¿no? Pero solamente es para que vean que el examen, si fuese este, por eso se les pide que dominen estos contenidos. ¿Alguna pregunta, además de esa, con relación a este punto? ¿No? Ok. Solamente para que vean la importancia de estudiar esto, ¿no? Si fuese el examen, tendrían ustedes que dominar esos conceptos y la relevancia de que los dominen desde ahora.
Vamos a hablar un poquito otra vez sobre los criterios de evaluación que seguramente ya les han dicho y redicho sobre esto, pero es muy importante porque a veces a los alumnos se les olvida, ¿no? Los criterios de evaluación en Unitec, como saben, son un poco diferentes a los tradicionales. Yo, por ejemplo, en la universidad eh, había maestros que el 100% es el examen, ¿no? Y a mí si me dieran la posibilidad, yo haría exactamente lo mismo, pero no. Tenemos una evaluación que se divide en 3 rubros generales: evaluación parcial, que equivale al 40%, y evaluación final, que equivale al 50%, y actividades síncronas, que equivale al 10%. Si ustedes suman todos esos porcentajes, les va a dar el 100%, que quiere decir que yo puedo obtener un 10 si obtengo los 4 puntos de la evaluación parcial, los 5 puntos de la evaluación final y el punto de las actividades síncronas en clase. Es decir, yo puedo obtener un 10 si saco todo eso bien. Pero ocurre que la evaluación parcial se divide o se subdivide en 2 partes. Un examen parcial que vale 30% o 3 puntos de esos 4 puntos posibles que puedo obtener en la evaluación parcial, y los entregables que valen 10 puntos de esos 4 puntos que yo puedo obtener en la evaluación parcial. Y así yo obtendría el 40%. Lo mismo ocurre con la evaluación final. Equivale al 50%, pero ese 50% se subdivide entre el examen final y los entregables. El examen final con un 40% de ese 50% y los entregables con un 10% de ese 50%. Y así yo obtendría el 50%. Ahora, ¿por qué es relevante que ustedes consideren esto? Porque algunos alumnos, y quizá uno de los errores de los docentes es que no solemos explicar esto de manera muy profunda al inicio de los cursos, como este principalmente, porque es de los primeros que van a estar tomando. Si ustedes tuvieran una gráfica de pastel en el que se les representara toda la calificación del cuatrimestre, nos daríamos cuenta que si, por ejemplo, ustedes no entregan nada, no hacen entregables, no me suben nada a Blackboard y no participan, no tienen ninguna actividad síncrona, esta parte en color como marrón, ustedes no tendrían ese porcentaje de la calificación. El diagrama de pastel presenta el 100% de la calificación. Ustedes no tendrían esos 3 puntos equivalentes a los entregables finales, a los entregables parciales, ni a las actividades síncronas. Entonces no tendrían esos 3 puntos. Vale. Pueden ustedes no hacer ningún entregable y no participar en clase y se quedan sin esos 3 puntos. Lo que quiere decir que si ustedes obtienen 10 en el examen parcial y 10 en el examen final, la calificación que estarían asegurando solamente es un 7. ¿Sí? Porque acuérdense que el examen parcial equivale al 30% de la calificación final y los entregables y el examen final equivale al 40% de la calificación final. Entonces, si yo solamente digo, no, pues yo con los exámenes, si sacan 10, que voy a hacer una aclaración, esto no es improbable, o no es imposible, pero sí muy improbable. Si se diera el caso que un alumno sacara 10 y 10 en cada uno de los exámenes, tiene un 7 asegurado de calificación, pero no más allá. Porque si no hay entregables y no hay actividades síncronas, no podemos pasar del 7. ¿Sí? Eso no siempre ocurre. Supongamos que entre el examen final y el examen parcial sacan 5.5 y nadie entregó y no entregaron entregables ni actividades, pues se quedarán con el 5.5, porque a lo mejor si hubieran entregado los entregables del primer parcial y obtuvieran 0.5 de ese punto que se da a esos entregables, es decir, a esta parte del diagrama de pastel, obtengo 0.5, pues ya con ese 0.5 habría obtenido el 6. ¿Sí? Entonces, por eso es muy importante que tomen conciencia de esto, porque sí ha dado casos y a mí también me ha pasado y seguramente es porque los alumnos se confían mucho en esta parte y no se dan cuenta que a pesar de que pudieran sacar 10 y 10 en los 2 exámenes, solo aseguran 7 de calificación, ¿vale? ¿Alguna pregunta con esto? Sí, profe, ¿me escucha? Sí, dime.
Respecto a eso sí me quedó todo claro. Nada más, por ejemplo, las actividades que tengamos, ¿usted nos avisará en la clase o nosotros tenemos que estar checando continuamente en Blackboard? No, yo les estaré diciendo, ¿no? Para la siguiente clase o para tal fecha tienen este entregable, las características son estas y yo esperaría que lo subieran para tal fecha. Yo les estaré avisando eso. Ok, gracias. Solamente les digo, esto es como para aclarar que ustedes tomen conciencia de la importancia de hacer los entregables. ¿Sí, dime, Guadalupe? Los entregables que son para ser más específica. Son trabajos, o sea, ustedes los conocen como trabajos que entregan en las sesiones. O sea, si el maestro les pide una investigación, eso es un trabajo. Me lo entregan. Yo los conozco yo como lo- actividades, no sé si es lo mismo. Son O sea, una actividades, actividad. sí. Ajá, ok. Actividades, trabajos, entregables y lo que hagamos en la sesión, ¿no? Las actividades síncronas, aquí sí es diferente porque esas son las participaciones que yo voy contabilizando. Ahorita vamos a explicar las participaciones cuando lleguemos a esa parte. Yo voy contabilizando participaciones y ustedes así van a poder obtener ese 1% o ese punto de las actividades síncronas. Pero es esa parte a las actividades que ustedes van a ir realizando a lo largo del curso. ¿Mm? ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Yo nomás me... Perdón, es que no te escucho. Como que se cortó. ¿No? ¿Ya no tienen dudas? Ok. Después tienen también un calendario escolar para que ustedes tengan ahí presentes las fechas importantes. Afortunadamente, y digo afortunadamente porque tenemos todas las clases los miércoles, no nos toca ningún día feriado, ¿no? Entonces vamos a tener todas las sesiones. Y solamente hay que considerar fechas importantes. Acuérdense, la semana 7 va a ser fecha de exámenes. También la semana 14, aunque generalmente aquí se adelanta la semana 13, entonces es probable que los exámenes vayan a ser en la semana 13. Y la evaluación de profesores que va a ser en la semana 9 y en la semana 10, en donde ya estarán evaluando ustedes mismos la percepción que hayan tenido con relación, o que estén teniendo con relación al curso que estamos realizando, ¿vale? Y eso para que lo tengan ahí presente. Ahora, aquí tienen una sección de reglamentos. Esto sí es muy importante que los vayamos checando poco a poco para que vean la naturaleza del tipo de reglas que me gusta a mí poner en el curso. Primero vamos a ver el reglamento institucional, que es como lo que la UNITEC generalmente pide a los cursos. Aquí está copiado un poco tal cual de lo que nos dieron a nosotros, entonces hay puntos que evidentemente en un sistema en línea no operan, ¿no? Pero de todos modos los vamos a leer por cumplir con este requisito, pero habrá puntos que digan, bueno, es que ahorita ni siquiera tiene sentido medir eso, pero otros sí. En el reglamento institucional vamos a encontrar sobre la asistencia, o rubro sobre la asistencia. Solo pueden entrar a clase los alumnos inscritos, no se permiten oyentes. Esto es difícil porque con la plataforma de Blackboard pues, no pueden entrar oyentes, ¿no? Necesitan necesariamente la invitación, pero para aclarar. El profesor está obligado a pasar asistencia a cada una de las sesiones. Como les repito otra vez, como tenemos 4 horas, solamente se contabiliza una asistencia, pero lo ideal es que ustedes permanezcan las 4 horas, ¿no? Después de 10 minutos de iniciada la clase, el alumno que ingrese al salón no tiene derecho a asistencia, no existen retardos. También esto a veces es muy complicado de seguir aquí, no tanto porque no entren a la hora, sino porque luego después se va la conexión, etcétera. Yo doy esa tolerancia de 10 minutos, pero dependiendo de la situación, ya se ve si se puede poner asistencia o no. Claro, ya si entran, por ejemplo, a las 12:30, pues ya no les pongo la asistencia, ¿no? Porque entraron 1 hora y media tarde. Aquí depende mucho de a qué hora estén entrando. Generalmente la primera media hora es como lo que tomo de tolerancia para que ustedes puedan estabilizar su conexión, pero lo ideal son los 10 minutos. A partir de ahí ya es más difícil que yo ponga la asistencia. Para tener derecho a examen, el alumno debe cumplir con el 80% de las asistencias. Esto es un deber, o sea, el deber es cumplir con el 100%, pero bueno, si por alguna causa de fuerza mayor ustedes tuvieran que faltar solamente tienen derecho al 20% de inasistencias. El profesor debe informar a los alumnos sobre sus asistencias
Yo aquí ya les estaré diciendo cuando a lo mejor estén en el límite, les diré, bueno, mira, ya como que tienes muchas faltas, hay que checar esto con el director académico, etcétera, con el director académico, perdón, y ya ustedes tendrán que justificar ahí, ¿no? La justificación de falta solo puede realizarse con el director académico. Esto tiene un asterisco, ahorita lo veremos en el siguiente reglamento, pero en general las faltas solamente las puede justificar el director académico. Dime, Aline. Sí, yo le quería comentar que sobre la asistencia que ahorita dijo que la tolerancia son 10 minutos o media hora para estabilizar la conexión a internet. Yo le quería decir que yo me conecté más tarde de las 12, creo que a la 1, no, 1:30, algo así, pero fue porque a mí, cuando yo fui a inscribirme a la escuela, no me dieron bien la información de los cursos, me dieron una fecha mal. Entonces yo ahorita, hoy en la mañana fui a hablar con el coordinador, fuimos yo y mi papá, y él nos dijo que me conectara ahorita por si tenía clases y pues solamente le quería comentar eso por si él al rato se comunica o le dice. De hecho, esta es mi primera clase de los cursos por lo mismo de que no me habían avisado bien y pues sí, eso le quería comentar. Sí, mira, ahorita no te preocupes. Digamos que yo en la primera semana sí la tomo un poco como se dice coloquialmente, como de chocolate, ¿no? Porque sé que todavía no están muy familiarizados, sobre todo ustedes en el primer cuatrimestre, con las dinámicas del curso, están en proceso de inscripciones, etcétera. Entonces, digamos que en la primera semana soy un poco más, soy bastante tolerante en la primera semana, ¿no? O sea, entraste a las 12:30, pero yo te pongo la asistencia. El problema ya viene después, ¿no? O sea, si digamos cuando empiecen las clases regulares ustedes comienzan a ser irregulares en las asistencias, ahí es donde ya vamos a tener problemas, ¿no? Pero ahorita en la primera sesión no te preocupes por eso. Ok, sí, gracias. Lo que sigue ya es un poco más extraño porque les digo, no necesariamente tiene que ver con esto, pero hay que ponerlo, ¿no? Sobre el comportamiento. No se permite fumar ni en el salón de clases ni al interior de la institución. No se permite consumir alimentos en el salón de clases. No se permite el uso de reproductores de música durante la sesión. Aquí lo de los alimentos ni lo de fumar, pues yo no los puedo estar monitoreando, ¿no? Y mucho menos en el asunto de los reproductores o distractores en Internet. Lo que sí les pediría yo es que yo sé que a veces es muy cansado estar escuchando una sesión durante tanto tiempo, sobre todo por el tipo de materia que vamos a llevar. Es una materia complicada, es una materia difícil para los que no han tenido conocimiento sobre el tema. También es una materia que a veces puede resultar tediosa, porque yo lo sé, o sea, yo también la cursé y a mí no me gustaba cuando la cursé. Y también fue en primer semestre. Pero sí es muy indispensable que hagan el esfuerzo por mantener la atención durante las sesiones, ¿no? Y no se distraigan con YouTube, con TikTok, con X plataforma para no estar con problemas de comprensión de lo que veamos en la sesión. Entonces, les digo, esto yo no lo puedo monitorear, pero lo ideal es que ustedes mismos se monitoreen y no incurran en este tipo de distractores. No usar gorras en el salón de clases, mantener un clima de respeto entre los miembros del grupo y realizar la evaluación docente en la semana 9 y 10 del calendario escolar. Eso sí es una obligación, ya en su momento se les estará recordando sobre la evaluación docente, ¿no? Sobre la evaluación, no hay cambios en las fechas publicadas para la realización de exámenes. Como saben, la dirección da la indicación de cuándo se realizará el examen. Ellos dan la fecha y no hay posibilidad de cambiarlos, ¿no? Además, también por el asunto de que son exámenes programados y es mucho más difícil monitorear, no quiere decir que es imposible, monitorear copia de exámenes, etcétera. Entonces, también por eso se da mucho esta restricción. La fecha de examen el examen debe realizarse en la fecha establecida. Ya si tienen algún problema de índole muy fuerte, pues ya con el director académico para que él pueda darme la instrucción de abrirles un examen, adaptarles el examen para otra fecha, pero él tiene que dar la instrucción. Yo no puedo hacerlo, entonces el examen debe realizarse en la fecha establecida. El examen final es global, en el último examen se van a monitorear todos los temas vistos en la sesión. Entonces es importante que desde el primer día, o sea, desde mañana, desde el siguiente miércoles,
comencemos a prestar atención a los temas y tratemos de realizar las actividades de manera constante para que al final no tengamos problemas, ¿sí? Porque lo que ocurre es que muchos lo dejan para el final, estudiar al final del curso o al final del parcial y quieren aprender en 2 días lo que a lo mejor no se preocuparon por aprender en los primeros 2 meses. Y eso a veces suele ser muy difícil, ¿sí? Todos los alumnos deben presentar exámenes, no hay exentos, hay que presentar el examen o se reprueba o se pone en EP, ¿no? Copiar o intentar copiar en un examen genera la cancelación del mismo. Y aquí solamente les pongo sobre las becas, porque como son de nuevo ingreso, sí me parece muy relevante, por lo mismo de que lo que les acabo de explicar de los criterios de evaluación, siempre es importante también recordarles por qué no es suficiente con que ustedes se conformen con el 7 del examen, ¿no? O sea, si sacaran 10 y 10 en los dos exámenes, aseguran un 7 de calificación. Pero, ¿qué ocurre? Que para las becas, si ustedes quieren renovar la beca de nuevo ingreso, tienen que mantener un promedio general de 8. Y supongamos que a lo mejor en las otras materias sacan 10, 10, 10. No tendrían ningún problema con un 7 y podrían obtener una calificación superior a 8. Pero ¿qué tal si en todas las demás materias obtienen 8 y en esta obtienen 7? Pues ya no les alcanza el promedio para mantener la beca. Entonces, por eso es importante desde un principio tratar de cumplir con todo lo que se pida en la materia. Renovación de beca de nuevo ingreso, no reprobar ninguna materia. Si reproban, y yo les voy a decir, o sea, les voy a ser franco, por eso les decía en un principio, yo no tengo ningún empacho en reprobar a alguien. Es una materia difícil y ya me han dado varios grupos y no les voy a decir que reprueban 20 porque no es así, hay gente que se aplica y que pasa con muy buena calificación, pero en mi clase siempre sí hay reprobados. Me gustaría que algún día llegara un grupo en el que no hubiera, pero yo espero que quienes me están escuchando ahorita no vaya a ser su caso, ¿no? Hay que tratar de cumplir con todo para no reprobar la materia. Haber inscrito al menos 5 materias en el ciclo anterior, cada lo que viene en su plan de estudios, ¿no? Ahora, si ustedes... ¿Sí, ¿Puede repetir? Es que no lo entendí, se me trabó. ¿Qué fue lo que no escuchaste? El punto antes del que iba a decir ahorita. El asunto de no reprobar ninguna materia o de mantener el promedio general de 8, ¿eso sí lo escuchaste? En el sentido de solamente lo de no reprobar ninguna materia, ¿no? Les digo, yo en lo personal, en mis materias sí tengo índice de reprobación, porque les repito otra vez, no me da miedo poner un 5, poner un 0. Me gustaría que llegara un grupo en el que no hubiera reprobados, pero en mi caso ese no ha sido el caso hasta el momento. Entonces a mí me gustaría que ustedes pusieran el empeño suficiente para que tal vez ustedes fueran el primer grupo en el que no hubiera ningún reprobado. Y otra vez, sobre todo porque es un requisito. Entonces, por ejemplo, en mi materia, mis alumnos que ya han reprobado ya no cumplieron con ese requisito. ¿Sí? Por eso es importante que ustedes desde un principio se tomen en serio esto, porque si reprueban la materia, ya no tendrían derecho a renovar la beca de nuevo ingreso. Haber escrito al menos 5 materias en el ciclo anterior, esto tiene que ver con su plan de estudios. Beca Unitec, para la renovación, vean nada más. Aquí ya está peor porque en la primera ustedes tienen que tener un 8, pero aquí tienen que tener un 8.5. Entonces, si nos conformamos con el 7 de los exámenes y supongamos otra vez que en las demás materias obtienen 10, a lo mejor si llegan al 8.5. Ay, perdón. Pero si no, si en todas las demás tienen 8.5 y en esta tienen 7, pues entonces ya no les dio la calificación para poder aspirar a esta beca o renovar esta beca. No reprobar otra vez ninguna materia y haber inscrito al menos 5 materias en el ciclo anterior. Sí, dime, Ceci. ¿A qué se refiere con alumnos fax? ¿Alumnos qué? Alumno de FAX. De la Facultad de Administración y algo así, ¿no? Contaduría Sociales. A la facultad en la que están. Se me va el nombre. Ok, gracias.
perdón, es que sí se me va el nombre, no soy muy bueno con las siglas, pero a la facultad en la que están. No reprobar ninguna materia y haber inscrito al menos 5 materias en el ciclo anterior, otra vez con relación al estudio, ¿no? A su plan de estudios. Para la candidatura, porque esta creo que todavía no la tienen, la pueden pedir después de este primer cuatrimestre, si no me equivoco. No haber dado de baja o reprobado alguna asignatura en el ciclo anterior, volvemos a lo de la reprobación, si llegasen a reprobar esta materia, ya no podrían ser candidatos para esta beca, y contar con el promedio mínimo establecido en la convocatoria, que es 8.5, ¿vale? Entonces, por eso me pareció muy importante volverlo a poner, porque esto hay que ponerlo en relación con el asunto de los criterios de evaluación. No se confíen solo con los exámenes, también hay que tratar de cumplir con los otros rubros para que ustedes puedan alcanzar una calificación satisfactoria que les permita ya sea mantener la beca u obtener la otra. ¿Sí? ¿Alguna pregunta con relación a esta parte de los reglamentos, reglamento institucional? No, sin ninguna. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Vamos ahora al reglamento interno. Aquí es donde ya son, digamos, mis reglas, ¿no? Las reglas que tengo yo para desarrollar el curso. Algunas pueden sonar muy exigentes, les voy a ser franco, a veces sí, no necesariamente todas las aplico de manera tan tajante, pero en algunas situaciones sí, ¿no? Tengo un apartado sobre la convivencia, respetar a todos y cada uno de los compañeros de clase. No se admiten burlas o comportamientos que cohiban la expresión libre de cada uno de los integrantes del grupo. Es más difícil percibir aquí burlas o insultos porque ustedes apagan el micrófono y yo no escucho, ¿no? O los compañeros no escuchan. A menos que ocurran como en esas situaciones en las que por azares del destino se deja el micrófono abierto y se puede llegar a escuchar algo que no se debía escuchar. En dado caso de que eso ocurra, yo directamente reporto a dirección o saco al alumno del grupo porque no me parece que sea la manera en que se deba de fomentar el aprendizaje. Entonces aquí es importante respetarnos entre todos. Les digo, es más difícil monitorear esto porque no estamos en un salón de clases, pero para que lo tengan en mente por si en algún momento llegara a ocurrir una de esas situaciones, ¿no? No se tolerará la discriminación de ningún tipo, volvemos un poco al mismo punto anterior. Yo no admito este tipo de comportamientos. A mí me parece que todos ustedes aquí tienen el mismo derecho de aprender y tienen el mismo derecho a ser lo que son. Y no, eso no implica que sean menos o más que las otras personas, ¿no? Incluso como estudiantes, no hay ninguna diferenciación para mí. Vamos a decirlo de esta manera, para mí todos son igual de valiosos, todos merecen la misma atención en el sentido de que yo estoy a su disposición para lo que necesiten, pero también me molesta mucho esto, ¿no? Discriminar a las personas por su origen, religión, etcétera, que es un poco lo que viene después. Religión, ideología, sexualidad, etcétera, no, ni por género tampoco. No hay ninguna de esas, ese tipo de comportamientos no los voy a admitir. Todo estudiante es libre de expresar su opinión o inclinación ideológica sobre cualquier tema, siempre y cuando esta expresión no suponga violencia verbal, psicológica o física ejercida sobre cualquier otro integrante del grupo. Lo mejor para resolver conflictos ideológicos es hablando. Y si ninguna de las dos partes está dispuesta a ceder o a dialogar, entonces lo mejor es cortar la comunicación. Yo no voy a estar admitiendo conflictos de este tipo. Si tienen alguna inclinación ideológica con la que no concuerden, está bien, pueden externarlo, pero no se va a obligar al otro a que se hable como ustedes quieran que hable o que a lo mejor cosas de esa naturaleza, ¿no? Esta regla la pensé sobre todo por asuntos que han surgido. Ojo, yo no estoy ni a favor ni en contra del lenguaje inclusivo.
sino simplemente no me gustaría que se dieran episodios como, los que luego se viralizan en Internet. Ya podríamos discutir si efectivamente es bueno o malo, cuestiones sobre ideología sexual, etcétera, si llegara a surgir el tema. Pero no me interesa a mí que se generen este tipo de situaciones incómodas, ¿vale? Si no se puede uno poner de acuerdo con otra persona, simplemente no entablamos comunicación y ya. ¿Para qué nos vamos a meter en otros rollos? Entonces, todos están en su derecho de expresar su opinión, pero de ahí a imponerla o a intentar que todos los demás crean exactamente lo mismo o hagan exactamente lo mismo es otra cosa, ¿sí? No se permiten comportamientos inapropiados o de índole sexual de ningún tipo. Obviamente tampoco yo lo puedo ver aquí, ¿no? Si estuviéramos en un salón de clases, pues a lo mejor y sí es más fácil monitorear, pero aquí, pues digamos, esto ya sabrán ustedes, ¿no? Que uno no esperaría que ocurriera esto mientras están en una sesión, pero bueno, vean los casos que luego se viralizan en internet. No se permite entrar al aula en estado de ebriedad o en estado alterado de conciencia por sustancias psicotrópicas, ¿no? Estas dos reglas son más para lo presencial que otra cosa, ¿no? Pero las primeras sí me parecen muy relevantes señalarlas porque, por eso, ¿no? Por lo que ha estado ocurriendo en general con ciertas clases y que a mí me parece que sea lo correcto porque estamos en un lugar para aprender, no solamente en el sentido de la materia, sino para aprender a respetar a los demás. Crean lo que crean y opinen lo que opinen, ¿no? Y aunque a veces esas opiniones no necesariamente creamos que son las correctas. Sobre la clase, yo otra vez repito, para acotar, no me estoy refiriendo específicamente a ninguna ideología. Pongo el ejemplo del lenguaje inclusivo porque es el que más ha generado polémica actualmente, pero no es solamente ese tema, homosexualidad, religión, lo que se les ocurra, aborto, etcétera. Cada uno tendrá su propio punto de vista. Sobre la clase, el tiempo de tolerancia para asistir a la clase virtual y cuando así ocurre a la presencial es de 10 minutos. Otra vez, como lo dije al inicio, no hay aquí ninguna cosa nueva. Solamente como estamos en un sistema en línea, sí soy más tolerante por los problemas de conexión, pero hay que tratar de estar aquí en los 10 primeros minutos para atender a toda la sesión. Y aquí vienen las partes por las que yo sigo monitoreando la asistencia a lo largo de la sesión. El alumno que no responda al llamado del profesor cuando éste lo interpele durante la sesión para participar o realizar alguna actividad, perderá la asistencia que, en su caso, haya obtenido al inicio de la sesión. La manera en la que yo tomo las participaciones es por número de lista, o por lista, voy tomando aleatoriamente. Hoy le toca a esta persona. Claro, por asistencia, ¿no? Quien me pasó asistencia, le voy a preguntar para realizar la participación. Y lo que trato es de ir equilibrando para que todos tengan la posibilidad de participar. Supongamos que a Menganito le tocó, asistió, pasó la asistencia y ¿ahorita qué hora es? Y a las 2:15 yo le pregunté a Menganito sobre un tema de la clase y Menganito no contestó. Está en la sesión pero no contesta. Ya le hablé una, ya le hablé dos, ya le hablé 3 veces y no contestó. Lo que quiere decir que o no está en la sesión y nada más está prendida la computadora o está distraído en otra cosa. Falta. Porque lo ideal es que ustedes estén prestando atención durante toda la clase, ¿sí? Entonces, si no me contestan, otra vez, no necesito que me respondan la pregunta. Con que me digan, profesor, aquí estoy, no sé de lo que me está hablando o no tengo ganas de participar, me basta. No sería lo ideal, pero me basta para saber que ustedes están por lo menos escuchando, ¿sí? Miren, en el caso de esta materia, lo que pregunta Ceci, no creo que vaya a suceder con este curso, porque yo soy del Estado de México, estoy cerca de la zona metropolitana del Distrito Federal, y entonces pues a mí no se me hace fácil como ir cada día a impartir clases a Querétaro, ¿no? Entonces es probable que esta sesión no vaya a tener clases escalonadas, ¿sí? ¿Ceci? ¿Alguna pregunta en lo que esperamos a Ceci con el asunto de las participaciones? Profe, ¿me escucha?
Sí. Bueno, por ejemplo, de lo que decía bueno, si usted nos habla, ¿verdad? Por algún motivo, si nos llegáramos a ausentar, no sé, 2 minutos, tres, a lo mejor por situación, no sé, de ir al baño o algo así, le avisamos. Sí, es necesario que me digan, ¿no? O que cuando regresen si es que ven que les estuve hablando o algo así, que me mencionen que salieron o cosas así, ¿no? Para que yo tenga el monitoreo de que pues siguen aquí. Es un poco lo que viene en el siguiente punto, ¿vale? Sí, Ok, tampoco crean que así no me contestas y después tienes y te pongo la falta. No, tienen que reportarme, se me fue la luz o se me está yendo la luz o qué sé yo. Y así yo ya sé en qué situación están para no necesariamente tener que preguntarles, ¿vale? ok, gracias. Ujú. El alumno debe reportar incidentes menores sobre conexión, falta de luz o cualquier situación que le impida asistir a la sesión antes de la clase. Digo, evidentemente se les pueden dar situaciones de esta naturaleza a mitad de la clase, pero si les ocurre antes, lo ideal es que me digan antes, ¿sí? De lo contrario, no se podrán justificar las inasistencias que el docente puede excusar. Yo tengo en mi poder decir, bueno, si el alumno tiene problemas de conexión, pues no le voy a poner falta, ¿no? Porque pues tiene problemas y me está diciendo desde un principio que no se va a poder conectar. O le toca la vacunación, entonces va a ir a vacunarse y va a entrar hasta la siguiente hora. Yo ya, ese tipo de cosas yo sí puedo justificar porque tenemos autorización de dirección. Entonces es necesario que ustedes me avisen, porque he tenido casos que los alumnos tienen problemas de conexión y me avisan hasta que ya va a acabar la clase. Yo no puedo justificar así la falta. Para eso tenemos el grupo de WhatsApp o para eso tenemos a otros compañeros que pueden dar el aviso en el chat, ¿sí? Para que yo pueda saberlo o incluso ustedes mismos decirme antes hay muchas herramientas. Es decir, si no tienen internet, pueden tener saldo y me pueden mandar un mensaje de texto. Tienen mi teléfono, o sea, no hay pretextos para la comunicación sobre este tipo de cosas o de fallas. Entonces es importante que las reporten. En caso de fuerza mayor, la justificación debe hacerse con el director académico. Me enfermé, me van a operar, me dio COVID, X situación muy grave pasó, solamente con el director. Yo puedo justificar faltas, pero muy en esta tesitura de lo inmediato. Pero cosas que ya sean de fuerza mayor, tiene que ser específicamente con el director académico. ¿Vale? ¿Alguna pregunta con relación a esta parte también? Briselda, dime. Oh, sí, O Briselda, profe. perdón. Por ejemplo, digamos, yo que tengo problemas de salud, voy a estar en este año constantemente en el doctor. O sea, le puedo avisar a usted y después bueno, a mi director académico y después a usted antes de entrar a clase. Sí, digamos que, o sea, yo me tienes que avisar en el sentido para estar advertido, pero al director académico le tienes que dar reporte y también mandarle los comprobantes médicos para que me pueda eh, dar la instrucción de quitar la falta o de no considerarla. Ok, Ajá, o sea, por ejemplo, en esos casos muy específicos, sí, porque tiene que recibir el comprobante de médico. ok. Ujú. Gracias. La participación es obligatoria, ya que se hace con lista en mano. Otra vez repito, cuando hablo de participación obligatoria, quiero decir que me contesten. Lo ideal sería que me contestaran en el sentido de la pregunta que estoy haciendo. Y también aquí es importante aclarar una cosa, porque varios de los alumnos a veces que me han tocado piensan que yo tomo las participaciones así. Ustedes me hablan y yo pongo participación. No, las participaciones yo las tomo dependiendo del contenido que ustedes aporten. Si están argumentando adecuadamente, si están aportando algo a la sesión, si están aportando conocimientos, eso es una participación. Lo único que hacen ustedes cuando me contestan y me dicen, profe, yo no quiero participar, no le entiendo, no sé, no quiero participar, lo único que ganan es que yo no les ponga falta, pero participación no van a tener, ¿vale? O sea, la participación tiene que ver con el tipo de preguntas específicas o los contenidos del curso. El que ustedes me digan, profesor, yo no quiero participar, o aquí estoy, pero no sé de qué me está hablando, o aquí estoy, pero XY, es solamente para no tener inasistencia. ¿Ok? No se admiten trabajos extemporáneos. Cualquier inconveniente con la carga de entregables a la plataforma digital debe resolverse antes de que se agote el tiempo de entrega. Yo generalmente doy, no siempre, porque tampoco les voy a mentir, o sea, a veces sí doy, a veces 3 días para que ustedes suban la tarea, pero generalmente trato de que mis tareas tengan
una semana de posibilidad de subirse. Y lo hago precisamente para que después no haya pretextos de que es que nos dio muy poco tiempo, porque he tenido casos. Dan las 12 de la noche cuando es la hora límite y me están mandando mensaje a las 12:05 o a las 12:10 de la madrugada para decirme que no les dio tiempo de subir la tarea. Si tuvieron una semana, en esa semana pudieron haber subido perfectamente la tarea. Entonces, yo trabajos extemporáneos no admito. Se tienen que subir antes. Y si hay algún inconveniente de fuerza mayor para subir el entregable, pues ya me avisarán. A lo mejor se les fue la luz 10 minutos antes de que estuvieran, eso también es improbable, ¿no? Porque les digo, tienen toda la semana, pero a lo mejor en el último día se les fue la luz. Bueno, pues podemos a lo mejor hacer una excepción si me mandas alguna prueba o algo sobre la situación que se te haya presentado. Pero generalmente yo no recibo trabajos extemporáneos, ¿sí? A mí me da mucha pena porque luego les mando un correo hacia los alumnos que me piden que les dé chance de entregar la tarea, pero no lo hago porque no. O sea, si tuvieron una semana o los días que yo les dé, no hay ningún pretexto. En dado caso de que sí, a lo mejor un ejercicio yo se los pida para el mismo día, pues entonces veríamos la posibilidad de que no, pues es que tuve mucho trabajo, etcétera, denos otro día. Bueno, a lo mejor extiendo la fecha. Pero en trabajos que yo dé una semana, 3, 4 días para entregarlos, no acepto trabajos extemporáneos, ¿vale? Los trabajos escritos deben seguir las normas estipuladas en el documento pertinente, lo veremos a continuación. Y por la lectura, esto también es importante, 5. La lectura de los textos indicados por el profesor es obligatoria, aun si el alumno no comprende de todo el texto. Este punto es de especial relevancia porque me he encontrado muchos estudiantes a los que no les gusta leer. Y esto no es culpa necesariamente de ustedes, sino que tiene que ver mucho con el tipo de sistema educativo en el que estamos. No me va a dar tiempo pasarles la presentación que había hecho para otros estudiantes porque, igual a lo mejor sí. Es muy importante que desde ahora ustedes se formen el hábito de la lectura. Yo sé, porque me han comentado mis otros alumnos, que no necesariamente todos los profesores cargan a sus alumnos con el tipo de lecturas que yo les voy a pedir. Pero yo sí lo hago. ¿Por qué? Porque la lectura, aunque ustedes no lo perciban en este momento, perdón, es su principal herramienta para aprender más allá de lo que adquirir en las clases. Incluso yo les voy a ser muy franco. Para mí el dar clases es más una herramienta de apoyo para lo que ustedes tienen o pueden adquirir a través de la lectura y no tanto como el foco principal en el que ustedes deberían enfocarse. Efectivamente, venir a la clase es positivo porque vamos a explicar la lectura, vamos a revisar los conceptos, vamos a ver ejemplos, etcétera. Pero lo que ustedes pueden adquirir leyendo es mucho más de lo que pueden adquirir escuchándome. Por eso es que para mí las lecturas siempre son obligatorias. Y es la única manera en la que ustedes pueden ir adaptándose al tipo de contenidos que necesitan dominar para pasar una licenciatura de una buena manera. Entonces, para mí es indispensable que ustedes comiencen a leer desde ahorita, ¿sí? También por otra cosa, la lectura va a ser su fuente principal de... 2 minutos antes. Estoy hablando del asunto de lo de la lectura, ¿sí? ¿Por qué es tan relevante y por qué les pido que sea obligatoria, aunque no la entiendan? Y esto es muy importante porque en un principio puede ser que no entiendan las lecturas. Es normal, ¿sí? A los profesores no suelen decir esto, pero es normal que ustedes no las entiendan porque se están enfrentando a textos especializados. Textos que tienen ya una carga científica y de disciplina a la que no necesariamente están acostumbrados. Entonces, es normal que no entiendan las lecturas, pero eso no tiene por qué desanimarlos para seguir leyendo, porque la única manera en la que ustedes pueden adquirir los conocimientos de las disciplinas en las que están entrando es mantener el hábito de la lectura, porque ustedes van a ir entendiendo conforme avance el tiempo. Si ustedes van leyendo y se van apropiando de los conceptos que aparecen en las lecturas, con el paso del tiempo las van a ir entendiendo mejor. Pero por eso no debe frustrarles en un principio no entenderlas.
porque eso va haciendo poco a poco. Evidentemente aplicando las estrategias de lectura correctamente. Usar diccionario, asistir a las sesiones para que se clarifique la lectura, tal vez realizar mapas conceptuales, sus propios mapas conceptuales, sus propios cuadros sinópticos, estrategias de lectura que teóricamente ya deberían manejar, pero por eso es tan relevante. Y en este punto también me gustaría hacer una pregunta, porque la mayoría de mis lecturas son en inglés. ¿Alguno de ustedes tiene problemas especiales para leer en inglés o todos están como en el mismo nivel de la lectura en inglés? Yo no estoy en el mismo nivel que todos porque en los últimos años de preparatoria ya no llevé el curso de inglés. Ok, entonces digamos que no tienes práctica de lectura en inglés. Yo tampoco no tengo práctica de lectura en inglés. Perdón. Yo tampoco, profe. A ver, voy a poner un sondeo, espérenme tantito. Por dos. Porque sí me interesa saber esto, luego esto complica mucho las lecturas. Yo las pongo en inglés porque además es un idioma en el que con el que están más familiarizados y porque les ayuda a mejorar en el sentido de lo que ustedes están estudiando. Pero sí, déjenme checar esto. Voy a poner solamente 4 parámetros para medirlo, ¿no? Vamos a poner 5. Quiero que la contesten para ver más o menos en qué nivel están. Es una encuesta muy subjetiva, ¿no? No estoy midiendo, porque me están dando ustedes su opinión sobre lo que ustedes, qué tanta práctica tienen para leer, para saber si nos enfocamos en lecturas en inglés o en español. El problema es que si nos enfocamos en lecturas en español, a pesar de que sí podemos encontrar cierta bibliografía con relación a los idiomas que ustedes están estudiando, la mayoría de buenas lecturas para este tipo de situaciones es en inglés, ¿no? Entonces, por eso también me interesa mucho saber esto, porque aunque el grupo tenga un bajo nivel, voy a meter lecturas en inglés. Lo único que quiero saber es qué tantas voy a meter, ¿vale? Voy a generar el sondeo para que ustedes me contesten. Uh-huh. Uh-huh. Me faltan 11, que no sé si son los que no han asistido o son los que están pensándolo. 75. Faltan 5. 5 sin respuesta. ¿Alguien que falte? 4. Dos sin respuesta. Bueno, miren, en general la tendencia se ve que arriba la mayoría del grupo tiene una práctica de lectura en inglés arriba del 50%, lo que quiere decir que en general la mayoría está preparada para este tipo de lecturas en inglés. Ya veré
qué tipo de estrategias realizo. Espérenme tantito, déjenme nada más tomarle foto a esto para tener el registro. Con los otros compañeros, ¿no? O sea, me interesa que de todos modos todos lean en inglés, porque les digo, es la única manera además de adquirir también vocabulario y que ustedes tomen práctica en el idioma que al final del día están aprendiendo. Pero voy a lo mejor tratar de buscar lecturas en español que permitan equilibrar un poco el curso para los alumnos que no necesariamente tienen tanta práctica. Aunque creo que les servirá mucho porque necesitan esa práctica. El problema que yo veo con relación a este asunto es que lo ideal es iniciar esta práctica o tener esta práctica con textos literarios o textos no necesariamente especializados, porque los que vamos a trabajar nosotros van a ser textos especializados, ¿no? Entonces, por eso también me interesaba conocer este sondeo, ¿vale? Ok, vamos a ver qué tipo de estrategia planeamos para las lecturas. La primera va a ser en español, entonces ahí sí no van a tener ningún problema y la voy a poner en español por lo que me están diciendo. El asunto van a ser las siguientes, ¿no? Ok. Y por último, el celular cuando se use como medio de distracción será motivo de una llamada de atención. Eso en clases presenciales, ¿no? Ahorita yo no puedo monitorear si ocupan o no el celular, pero si estuviéramos en presenciales, pues ese sería el caso. En caso de reincidir en el comportamiento, se pedirá al alumno que abandone el aula, ¿sí? Esto es con relación a el tipo de reglas que yo tengo en el curso. ¿Alguien tiene alguna pregunta, comentario con relación a esto? Sé que en algunos puntos puedo ser bastante pesado, por ejemplo, con eso de las asistencias, sé que a lo mejor no todo el mundo le va a gustar, pero me parece muy importante porque en un sistema como este tenemos que buscar métodos para monitorearlos y para que ustedes estén aquí. Como yo les dije, no soy su papá ni nada por el estilo, entonces no voy a estar detrás de ustedes. Pero por lo menos hay que buscar mecanismos para tenerlos atentos, ¿no? Ya dependerá de ustedes si siguen o no esta instrucción. ¿Alguna duda, comentario con esto? Valerie, dime. Por ejemplo, las lecturas se van a llevar a cabo aquí, o sea, todos estando en la clase. No, las lecturas se van a realizar aparte, ¿no? Nosotros tendremos la clase normal basada en las lecturas y las lecturas ustedes las realizarán aparte. Por eso les digo que son obligatorias. Yo no los voy a estar tampoco correteando con las lecturas. Lo que sí les puedo advertir es que si no leen, se les va a complicar mucho la materia. Porque evidentemente yo voy a poner lo que hay en el examen, va a venir lo que hay en las presentaciones, pero las lecturas son indispensables para que ustedes puedan entender lo que vamos a ver en las presentaciones y en los ejercicios y en lo que vayamos haciendo. ¿Sí? Entonces, no, las lecturas se harán de manera externa a las sesiones normales. Ok, gracias. Profe, ¿Sí? ¿son lecturas como de libros enteros o no tan largas? No, capítulos o artículos o de esa naturaleza, pero todos son científicos. ¿Sí? No, Ok, no ok. un libro completo para leer, no nos va a dar la vida ni el tiempo para leer un libro completo, ¿no? ¿Sí? ¿Alguna otra cosa? Profe, una pregunta. Sí, dime. Por ejemplo, todas las sesiones que vamos a tener ahorita van a estar grabadas y a nuestra disposición. Sí. Yo generalmente las subo un día después, pero si tengo algún problema inconveniente o de plano se me junta mucho trabajo, a veces me tardo un poco más, pero yo siempre subo los videos. Porque ya no los podemos subir a la plataforma, los pongo en un canal de YouTube y ustedes solo les pongo la liga ¿cómo se llama? En Blackboard y ustedes ya pueden acceder al video. Sí, ¿Sí? porque, por ejemplo, aquí en donde vivo no hay señal para el teléfono, entonces no me podría comunicar con usted. Y como se estuvo yendo la luz estos días, tal vez tenga días o hasta semanas de no poderme comunicar con usted. ¿Por dónde estás? En Victoria. Bueno, en una comunidad de Victoria. Ok, Mata Briseida, ¿verdad?
Es importante que me comentes esto porque sí, yo entiendo que puede haber este tipo de situaciones y voy a platicarlo con el director académico para ver qué podemos hacer, ¿no? Porque tampoco, o sea, no es mala onda, pero lo que yo no quiero es que se tome como pretexto este tipo de situaciones. Yo entiendo que hay personas que sí pueden tener este tipo de problemáticas, pero desde mi punto de vista, porque además no lo podemos monitorear, estoy apelando a su honestidad y a su sinceridad, ¿vale? Entonces, yo puedo dar estos márgenes en el sentido de, bueno, ya me comentaste tu caso y lo entiendo y lo comentaré con el director, pero es importante la honestidad por parte de ustedes, ¿vale? Porque yo estoy creyendo en ustedes, ¿sí? Entonces, si no te preocupes, Briseida, mata Licea Briseida, ¿verdad? Problemas constantes. Solamente sería, te digo, cuestión de que también lo comentaras con el director para que a lo mejor él tuviera conocimiento del tema y comprendiéramos la situación, ¿vale? Sí, gracias. Aunque sí va a ser importante que, en dado caso, trates de buscar a lo mejor una opción para poder comunicarte y informarnos sobre el tema. Sí, profe, gracias. Ok, ¿alguna otra pregunta, comentario con relación a esto que acabamos de revisar? ¿No? Ok, vamos a pasar a lo siguiente porque si no se nos va a... Lo que sigue va a ser lo de los entregables y tareas para explicar cómo es la dinámica. Yo aquí pongo una lista de entregables para que ustedes vayan teniendo el registro de las actividades que se van haciendo, porque ustedes saben que... no, perdón, son de nuevo ingreso. Cuando nosotros ponemos la actividad aquí y se acaba el tiempo, se agota el tiempo de entrega, les desaparece la actividad para que ustedes ya no puedan cargar nada. Entonces, como desaparecen de su Blackboard las actividades, yo por eso genero el registro para que ustedes tengan conciencia del tipo, de la cantidad de actividades que se van entregando y de cuándo fueron las fechas en que se pidieron y que se entregaron. A veces me tardo en actualizarla porque me lleno de trabajo, pero sí suelo ponerlas todas para que ustedes conozcan los trabajos, ¿no? Déjenme ver qué hora es que ya es muy tarde. 2:39. Ok, vamos a tratar de ver solamente esta carpeta y ya a lo mejor el siguiente miércoles solo revisamos la rúbrica general para empezar directamente con las sesiones. Aquí es donde van a encontrar el documento sobre estipulaciones para la entrega de trabajos escritos. Aquí tal vez se vayan a espantar por la cantidad de cosas que pido con relación a los trabajos escritos. Cuando me refiero a trabajos escritos, es en donde yo les pido específicamente escribir sobre algo o escribir algo. A lo mejor hacer una investigación, hacer un reporte, hacer un comentario de X o Y cosas, etcétera. Esos son trabajos escritos. No necesariamente siempre se van a presentar así porque a veces les pediría a lo mejor alguna imagen, alguna foto, etcétera. En donde, por lo menos, ahí sí soy muy específico, por lo menos tendrá que venir su nombre, ¿no? Para que yo sepa de quién es el trabajo. Y eso lo hago no tanto porque en la plataforma yo no pueda ver de quién es el trabajo, porque la plataforma me dice fulanito de tal entregó el trabajo y me aparece el trabajo de fulanito de tal, sino porque si estuviéramos en una clase presencial y ustedes, como siempre ocurre en las clases hasta de licenciatura, no entregan el trabajo con el nombre, el maestro cómo va a saber de quién es ese trabajo, ¿no? En lo personal, yo esos trabajos no los acepto y simplemente pongo 0. Hay maestros que les dan chance de poner el nombre, pero por eso se me hace indispensable que se formen por lo menos la cultura de, en esos trabajos específicamente que no sean escritos, por lo menos poner el nombre. Pero ahora bien, para los trabajos escritos, ¿qué es lo que voy a estar pidiendo? Sobre el formato general, aquí es donde les digo que ya les voy a empezar a dar miedo. Primero, utilizar hojas tamaño carta, elaborar a computadora, no se aceptan escaneos, fotos o textos elaborados en hojas de cuaderno, a menos que se indique lo contrario. ¿No están viendo mi pantalla? Ah, sí, espérenme. ¿Ya? Ya. Ok. No se aceptan escaneos, fotos o textos elaborados en hojas de cuaderno, a menos que se indique lo contrario. Ya los estaré yo explicando en qué trabajos se aceptarán este tipo de formatos.
Utilizar fuente Times New Roman o Arial a 12 puntos. Interlineado de 1.5 líneas o doble. El grado de separación que hay entre párrafos. Esto es de especial relevancia porque yo necesito poder hacer comentarios a veces a lo largo del texto. Y la única manera de hacerlo es que ustedes me den espacio en la hoja para que yo pueda hacer los comentarios. Porque si todo lo aprietan en el texto, yo no puedo hacer ninguna corrección porque no la van a ver. Entonces necesito ese interlineado en 1.5 o doble. Configuración de márgenes a modo normal, 2.5 centímetros en la parte superior o inferior de la página y 3 centímetros en la parte izquierda y derecha de la misma. O en su defecto, configurar los márgenes según el formato APA, 2.54 centímetros para los 4 lados de la página. A ver, déjenme ver la pregunta. El interlineado entre cada párrafo, el interlineado entre cada línea de texto. Porque el otro es la separación entre párrafos. El interlineado se refiere al espacio que hay entre cada línea de texto. ¿Sí? Justificar el texto, que es alinear el texto a toda la parte derecha de la página con la herramienta de Word de justificación. Cuando así lo amerita el documento, utilizar sangrías para distinguir párrafos. Esto en dado caso de que a lo mejor el salto de párrafo no se distinga en la propia configuración de Word, hay que poner sangría para distinguir párrafos. Usar comillas inglesas o españolas para la señalización de citas directas. Esto lo vamos a ver un poquito más al final porque esto es muy importante. Ustedes están iniciando apenas y es probable que vayan a cometer muchos errores con relación a esta parte. Pero también es relevante que vayan tomando conciencia del uso de comillas y de una correcta citación de las fuentes que están utilizando. Ahorita que lleguemos al final van a ver por qué. Utilizar un encabezado similar al que presenta este documento, pero sustituir la línea profesor por nombre del alumno. Es decir, utilizar este mismo encabezado. Solamente que en lugar de profesor van a poner alumno y su nombre, ¿no? Y ya si quieren poner también su ID, no hay ningún problema. Numerar páginas. Sobre los títulos y subtítulos, título principal del documento centrado en negritas y con la indicación del número de entregable. Ejemplo, entregable 1, respuestas a las preguntas planteadas en clase, ¿no? Se me ocurrió. Y luego, si tienen subtítulos o subtemas al interior de ese trabajo, utilizar numeración de este tipo. 1, 1.1, 1.1.1, 2, 2.2, 2.2.2. Ahorita que me acuerdo, alguien me preguntó en el chat, perdón, es que me acabo de acordar, sobre CADE, ¿no? Y la lectura en inglés. Ceci, cierto. No sé, tendrías que acercarte a los... a tu director académico para preguntar si en CADE tienen algún curso específico para lectura en inglés. ¿Sí? Porque sí, la verdad, de eso desconozco. Lo que sí sé es que de la materia en específico, creo que CADE no dispone todavía de profesores, pero eso también tendrías que investigarlo con tu director académico. Perdón, es que se me había pasado y ahorita que estaba leyendo eso me acordé. Luego, no utilizar colores para señalar títulos o resaltar texto. En su caso, preferir uso de negritas o cursivas de forma uniforme para destacar palabras o partes de texto. Esto es muy importante porque ya no estamos en preparatoria. Mi intención no es coartar su creatividad, créanmelo. Ustedes tendrán contextos en los que puedan utilizar su creatividad. Si cantan, si bailan, si pintan, etcétera. Hay espacios para hacerlo. Pero en un nivel académico como este, necesitamos generar documentos que tengan un nivel académico científico. Y por eso hay que ir deshaciéndonos de ciertas costumbres que teníamos en el nivel anterior y que ya no son adecuadas en este nivel. Como por ejemplo el uso de colores excesivo. Puede haber casos en los que utilicen algún color con un propósito específico y que tenga una finalidad comunicativa en el texto, ¿no? Es decir, yo resalté esta palabra o estos números en rojo porque estos números representan tal, tal y tal, etcétera. Que haya una justificación del uso del color. Pero en términos generales, ya no utilizamos color en documentos científicos. Por eso hay que irnos deshaciendo de estas cosas.
hay que aprender a utilizar negritas y hay que aprender a utilizar cursivas, ¿sí? Entonces esto sí es muy relevante. También en este sentido, no márgenes, en el sentido de márgenes de colores, imágenes para adornar la página, eso ya no lo voy a aceptar, ¿sí? Eso va a entrar dentro de la evaluación del formato, lo veremos con la rúbrica, pero ya no voy a aceptar ese tipo de trabajos. Sobre imágenes y tablas, utilizar el mismo formato para todas las tablas, utilizar el mismo tamaño para todas las imágenes. Aquí en las imágenes podemos variar, ¿no? Porque no necesariamente hay una restricción de tamaño para las imágenes, pero como nuestros trabajos, si es que se llegaran a ocupar imágenes, van a tener pocas páginas, lo ideal es que en nuestro caso las imágenes sean pocas, ¿no? O sea, si me entregan tres páginas de trabajo y en la página del medio viene una imagen de toda la página, pues no tiene ningún sentido que me entreguen tres, mejor nada más entrégame las dos que quedaban, ¿sí? A menos que la imagen diga algo mucho más relevante que el contenido del texto, lo ideal es que solamente viniera el texto. Poner numeración y leyenda tanto a las imágenes como tablas. Ejemplo, tabla 1, porcentajes de nasalización de la vocal ante una consonante nasal. Cuidar que el formato de los datos numéricos, si es que se usan, sea uniforme. Es decir, si se usan decimales, poner siempre 1 o 2 decimales según se considere adecuado. Cualquier imagen o tabla anexa al documento debe relacionarse de forma evidente con el texto. Su presencia debe justificarse argumentativamente. Esto es muy importante porque luego los estudiantes me ponen imágenes o tablas que no tienen nada que ver con lo que me están diciendo. Y toda imagen o tabla que ustedes agreguen a algún documento escrito debe venir justificada por lo que están escribiendo. Esta imagen representa tal, en esta tabla podemos ver los porcentajes de tal, etcétera. Pero no ven imágenes así nada más porque sí, ¿sí? Sobre la redacción, cuidar la ortografía, en especial signos de puntuación, tildes, comas, puntos, punto y coma, etcétera. Además de cerciorarse de la correcta escritura y separación de palabras. Esto también es relevante. Y aquí, ¿cuál sería mi consejo? Releer el texto antes de enviarlo. Porque lo que hacen los estudiantes es que terminan de hacerlo y lo mandan. Hay que releer el texto para ver cuáles son los errores que podemos corregir en nuestro nivel de percepción de los errores ortográficos. Ese nivel va aumentando conforme vamos adquiriendo práctica, pero en principio hay que ir corrigiendo esos errores y la única manera de irlos corrigiendo o de hacernos las preguntas adecuadas con relación a nuestra ortografía es releyendo y tratar de corregir. Cuidar la gramática de las oraciones para evitar ambigüedades. Ocurre que a veces ponen verbos sin sujeto, verbos sin objeto, a veces la conexión entre una oración y la que sigue no es la adecuada y es necesario cuidar ese tipo de temas, ¿sí? Ya vamos a acabar, ¿eh? Por lo menos les digo, revisar solamente esto para que ya se puedan ir, porque estamos ya cansados. Profe, no entendí cuando dijo que no iba a aceptar trabajo con márgenes. Bueno, me confundí porque luego dice algo de las imágenes, no sé si me explique. O sea, acuérdense que cuando me refiero a colores o márgenes, me refiero a adornos que ustedes elaboren en Word en el sentido de, voy a ponerle esta figurita. Sé que ya no ocurre en este nivel, pero no está de más decirlo, ¿no? Voy a poner un violín de fondo en mi trabajo, ¿no? O a lo mejor voy a poner una imagen decorativa en mi portada, cosas de esa naturaleza, ¿no? Voy a utilizar 20 colores para el título, cosas de esa naturaleza son a lo que me refiero no utilizar colores. Y cuando me refiero a imágenes, es utilizar imágenes que se relacionen con lo que están diciendo en el texto. O sea, que tengan que ver con el trabajo, con la materia, con el contenido del texto que ustedes están elaborando. Esas imágenes obviamente están permitidas porque están justificadas en el trabajo. ¿Sí? Uh-huh. Sobre la extensión. En el caso de investigaciones pedidas en clase, y aquí voy a hacer una aclaración, puede que les pida yo investigación, puede que no se las pida, depende de cómo se desarrolle el curso y depende de si tenemos un tema que admite investigación. Para eso, especialmente para estos trabajos, todas estas reglas aplican, ¿no?
Ya habrá otros en los que no, pero en especial en estos trabajos aplican todas estas reglas. En el caso de investigaciones pedidas en clase, no se deberán entregar más de 5 cuartillas de texto ni menos de 3. La lista, es decir, entre 3 y 5 es el límite de cuartillas para un trabajo de investigación. La lista de referencias no se cuenta como texto de la investigación. Esto también es relevante porque luego dicen, yo entregué 3 cuartillas y la última cuartilla son mis referencias. No, porque las referencias no cuentan como el texto de investigación. Los trabajos no pedidos bajo el calificativo de investigación no deben exceder las 3 cuartillas. Y también ya en su momento les estaré especificando en cada tarea el largo del trabajo, ¿no? Lo que sí pediría es que no excedan primero este número de cuartillas y cuando yo les pido un trabajo, no excedan lo que les estoy pidiendo el trabajo. Esto lo hago sí un poco para que ustedes trabajen menos, pero también o sea, si ustedes son 40, tengo otro grupo de 60 alumnos, entonces también de alguna manera tengo que tratar de agilizar mis procesos de calificación. Entonces sí les pediría que no excedan lo que les pido, ¿no? Ya en algunos casos a lo mejor ocupan media cuartilla más o ocupan unos párrafos más, bueno, no habría ningún problema. Pero de primer momento que no excedan la cantidad de cuartillas que yo les especifique en cada una de las tareas. Se indicará si es el caso, si varían estos requerimientos. Sobre el orden de la investigación, aquí solamente voy a explicar esto de manera muy rápida. En general, todo documento de investigación se compone de 3 partes. Esto ya, si les pidiera yo una investigación, sería bueno que ahondaran más en esto investigando por su cuenta, pero se componen de esto, ¿no? Introducción, se plantea una breve descripción de lo que se encontrará en el documento y en su caso el planteamiento del problema. Desarrollo, se elabora un marco teórico que sustente la argumentación y en su caso los datos y la discusión de los mismos. Y unas conclusiones que son afirmaciones derivadas de la argumentación o de las evidencias. No me voy a detener más en este tema porque quizá ni siquiera lleguemos a alguna investigación, pero en dado caso de que yo se las pidiera, es importante que consideren este orden en los documentos, ¿no? Ese documento ya lo tienen en Blackboard. Si ustedes van a la pestaña de entregables, aquí donde dice entregables y tareas, ahí ustedes van a encontrar la carpeta en donde encuentran este documento. Y por último, ya para despedirnos y el siguiente miércoles comenzamos con lo de las rúbricas, es sobre las referencias o formas de citación. Utilizar el formato APA para el aparato crítico y la presentación de referencias. Ahorita les voy a enseñar el otro documento que tienen en la misma carpeta. Utilizar entre 3 a 5 fuentes correspondientes a libros y artículos, es decir, si la investigación, si les pido una investigación y me entregan con esa investigación me la entregan con 3 referencias, ya sea de artículos y libros, es decir, que combinen artículos y libros o que los 3 sean libros o 3 artículos, ya me doy por bien servido. Y solamente con eso, con 3 referencias, ¿no? Pero en dado caso de que quisieran poner más, pueden seguir siendo de libros, pero a lo mejor visitan páginas web o de internet, aplica la siguiente regla. La referencia a páginas web, notas de periódicos, revistas o blogs no podrá ser mayor a 2. Es decir, si yo tengo una investigación y tengo 5 referencias, de esas 5 referencias, 3 tendrían que ser de libros y de artículos y 2 deberían de ser o podrían ser de cualquier otro recurso, ¿sí? Pero lo que no podría ser es 2 referencias de artículos y libros y 3 referencias de blogs o páginas de internet. Ahí sí ya no. Tienen que ser 3 por lo menos de artículos y libros especializados sobre el tema. Les digo, en caso de que pidiéramos alguna investigación. Y el total de referencias de una investigación para la clase no debe ser mayor a 5, que es lo que les estoy explicando. Con 5 referencias me conformo, pero de esas 5, 3 deben ser de libros y de artículos y 2 las que ustedes quieran, ¿sí? O de otras fuentes. Y aquí es muy importante el siguiente punto con relación a las comillas. El mal uso o la no utilización de sistemas de citación puede derivar en un plagio académico, consciente o inconsciente. Si ustedes no aprenden a citar adecuadamente, se suele generar situaciones de plagio académico
Y dependiendo de la situación, este delito, porque esto es un delito, se reporta directamente con las autoridades académicas y puede derivar en una calificación reprobatoria de la materia, ya sea en relación al trabajo o al curso. Y aquí debo hacer una aclaración. En los casos leves de plagio, ¿no? Por ejemplo, estamos en una clase como es de esta naturaleza, probablemente si alguien llegara a cometer plagio consciente o inconscientemente, tampoco va a derivar en mucho más que a lo mejor en la anulación del trabajo o ya dependiendo de si a lo mejor es una investigación y toda está plagiada, en reprobar la materia. Y a lo mejor de ahí no va a pasar. Pero supongamos que más adelante ustedes plagian una tesis. Seguramente los expulsan de la institución. Y es muy importante que desde ahorita ustedes comiencen a pensar en este tipo de situaciones, ¿no? Hay que ser honestos no solamente también en cuanto a la clase, sino en cuanto a lo que sabemos y lo que podemos investigar. Es la única manera en que nuestras calificaciones, porque es algo que se dice, la calificación no refleja lo que sé. Es cierto cuando nosotros buscamos estrategias que necesariamente no reflejan lo que estamos aprendiendo. Pero cuando nosotros hacemos el esfuerzo por aprender, por escribir, por estudiar, por investigar, se nota no solo en la calificación, sino al final del día en el grado de confiabilidad que van ganando sus trabajos académicos y sus investigaciones, si es que algún día decidirán realizar tesis y dedicarse al ámbito de la investigación. Entonces, por eso es muy importante que desde ahora se formen una cultura de no plagiar y de hacer el esfuerzo por citar adecuadamente y por referenciar adecuadamente las fuentes que utilicen. Y para ello, en esta misma carpeta también van a encontrar el documento que se llama Guía Simplificada de Citación en Formato APA, sexta edición. Este es un pequeño capítulo de un libro que ya está un poco desactualizado porque estamos ya en la séptima edición de APA, pero conviene para los propósitos de un curso como este, ¿no? Son 13 páginas, vean, se pueden leer en un día, que les permite ver cómo se cita al interior del texto y cómo se realizan las referencias bibliográficas sobre el tipo de fuentes que ustedes la utilicen. Y yo les recomendaría descargarla y leerla, no solamente para mi clase, sino para las demás. Porque en otras seguramente también les estarán pidiendo este tipo de formato y esta guía les puede servir. Y lo que sí sé es que hay cursos para hay cursos para el formato APA. Entonces, si buscan en la plataforma o preguntan con su director académico, seguramente les podrá guiar para obtener el formato APA. Y ese documento lo tienen ahí para que se apoyen y puedan realizar la citación de manera adecuada, ¿sí? ¿Alguna duda con relación a esto? Porque ya son las 3 y ahora sí ya nos vamos. Preguntas, dudas con lo que hemos visto hasta ahorita. Comentarios sobre lo que les parece. Digo, si tienen tiempo, si tienen otra clase ya se tienen que ir, por mí no hay ningún problema. Pero si alguien quiere comentar algo, yo estoy a disposición todavía. Comentarios, ¿les parece muy exigente el programa? ¿Les parece muy exigente la materia? ¿Se esperaban encontrar algo así? Los escucho. Es que tienen algo que decir. Sí, dime, Ana Paula. No entendí bien lo del formato APA. ¿En qué ocasiones es cuando lo vamos a utilizar? Cuando ustedes realicen alguna investigación o refieran algún documento extra, ¿no? Ya les estaría yo también en sus trabajos especificándoles, ¿no? Aquí no está citando adecuadamente o aquí... también a lo mejor aclarar eso, ¿no? Yo les estoy dando estas reglas, pero tampoco crean que, si no lo haces así vas a sacar 0. No, de poner esto es que ustedes se vayan acostumbrando a realizar trabajos académicos. Yo voy a evaluar el grado de apego que tengan con relación a estas reglas, pero no crean que si ustedes no siguen todo eso, yo les voy a poner 0 en todos los trabajos, ¿no? La idea es, hagan el esfuerzo por comenzar a entregar trabajos académicos formales y eso se verá reflejado en la calificación, ¿vale? ¿En Guadalupe? Profe, ¿Sí? entonces usted nos va a avisar cuándo es cuando se necesita utilizar el formato.
Sí, digamos que en términos generales ustedes deben ser conscientes que si van a citar algún trabajo que no sea suyo, deberían citar. Pero digamos que específicamente en donde ustedes tengan que utilizar citas, por ejemplo, investigaciones académicas, yo igual les estaré diciendo, ¿no? Aquí ustedes tendrían que seguir las normas de citación. Pero digamos que en general, como regla particular, en cualquier trabajo, sea un comentario, sea un resumen, sea una reseña, sea, si ustedes van a citar el trabajo de otra persona y ese trabajo no es de ustedes, lo tendrían que citar. Ok, gracias. Guadalupe Mancilla. Sí, mire, yo tengo una duda. Si tenemos una página de confianza desde, por ejemplo, yo con la preparatoria tengo nos dieron una página para citar en formato APA. ¿Puedo utilizar esa? Sí, solamente que digamos te cerciores de que sigue los formatos APA, ¿no? Porque yo a veces me he encontrado algunas páginas en donde no necesariamente siguen el formato APA y solamente cerciorarte de que se haga, ¿no? No, Les digo, por esto ejemplo, también. perdone, por ejemplo, viene como el autor, desde cuándo lo hizo, así como todas las especificaciones que normalmente alguien pide cuando quiera citar en APA. Ok, lo puedes utilizar. Ya conforme vayamos viendo si es que se requiere, a lo mejor hacerte comentarios sobre si es correcto o no. Pero de momento, digo, no tengo problema porque Gracias. la... Ujú. Ana Pau, comentario. Sí, yo tenía la duda de que si nos va a estar corrigiendo los documentos o nos va a estar dando retroalimentación mientras entregamos documentos. Sí, mi idea y mi propósito, y siempre mi propósito en cualquier curso, es entregarles retroalimentación a tiempo y calificar a tiempo, ¿no? Debo reconocer que a veces, otra vez, se me junta mucho el trabajo y a veces me tardo en calificar. Pero yo generalmente siempre doy retroalimentación. Y justamente por eso me tardo, porque en cada uno de los trabajos me echo 20 minutos, a veces hasta una hora, revisando y haciendo correcciones. Entonces, sí. No, pero nada más para advertir, a veces voy a estar muy a tiempo, pero a veces sí me voy a desfasar un poco de fechas de retroalimentación, ¿sí? Pero siempre va a haber retroalimentación. Ok, gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario? ¿Queja? ¿No? Bueno, pues hay que felicitarnos porque aguantamos las primeras 4 horas. Hoy, sobre todo porque teníamos que revisar esto, pero ya las siguientes horas trataremos de hacerlas menos pesadas en el sentido de respetar los horarios para terminar a tiempo y que ustedes tengan los descansos pertinentes para que no se aturdan ni cansen, ¿ok? Pues si ya no tienen ningún otro comentario, nos vemos el miércoles y pues nada, sería todo. Yo les estaría avisando del WhatsApp. Si no les aviso aquí inmediatamente o en Blackboard, la siguiente sesión, lo primero que haríamos sería eso, ¿sí? Conjunto con lo de la rúbrica general. Es lo que les digo. Yo le voy a tratar de poner el mensaje en WhatsApp, perdón, en Blackboard, para que ustedes tengan ahí la lista y los pueda agregar al grupo. Pero en dado caso, si no lo vemos el miércoles, de todos modos, todavía no les voy a mandar nada en específico. Ya el miércoles empezamos bien con el curso y entonces ya comenzamos a generar las actualizaciones pertinentes, ¿vale? Gracias, profe, gracias. Vale, Gracias, profe. Nos vemos. Buena tarde. Hasta el miércoles. Gracias, Buena profe. tarde. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Viva México. Bye, que les vaya bien. Dime, Ana Pau, y ahorita vamos contigo, Diego, espérame. Dime. Es que hay dos Ana Pau, soy yo y es otra chica, pero no sé, creo que no va a dejar tarea, entonces sería hasta el próximo miércoles, ¿no? Que No, usted hasta el miércoles comenzamos ya directamente con el curso, ya comenzamos con las tareas y todo eso. Ok, gracias, profe. Hasta luego. Nos vemos, bye.